TV nos pedía calcular con qué rapidez y ángulo golpeará la playa. Ya tenemos el tiempo que estuvo en el aire. O sea, nosotros dijimos que velocidad inicial en I no tenía porque la piedra es arrojada horizontalmente. Pero al caer va a tener una velocidad final en I. ¿Por qué? Porque la velocidad final tiene una componente en X y una componente en Y. Entonces, la velocidad final en I la voy a calcular utilizando la ecuación horaria de velocidad para el tiro vertical. Es decir, que la velocidad final en I es igual a la velocidad inicial en I más gravedad por tiempo final menos tiempo inicial. La velocidad final en I es lo que voy a calcular. La velocidad inicial en I es 0 porque la piedra es arrojada horizontalmente. La aceleración de la gravedad, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo, recién lo calculamos, 3,1944 segundos, menos 0 segundos, que es el tiempo inicial. Entonces, reordenamos y nos queda menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 3,1944 segundos, el cuadrado se va con el segundo y me queda que la velocidad final en I es menos 31,3051 metros sobre segundos. Da negativa. ¿Es lógico que dé negativa? Sí, porque va cayendo. Y nosotros habíamos puesto en nuestro sistema de referencia que todo lo que subiera positivo, entonces si va cayendo, es lógico que me dé con signo negativo. Y ahora vamos a determinar el módulo de la velocidad final. El módulo de la velocidad final utilizamos la relación pitagórica, en el cual el módulo es igual a la raíz cuadrada de la componente x elevado al cuadrado más la componente y elevado al cuadrado de la velocidad. Entonces, el módulo de la velocidad final será 18 metros por segundo elevado al cuadrado, que era la velocidad en el eje X y que se mantiene constante, más menos 31,3051 metros sobre segundo elevado al cuadrado, que es la velocidad final en I que recién calculamos. Recordar que todo número negativo elevado a una potencia par da siempre positivo, entonces en definitiva me queda una suma adentro de la raíz cuadrada. Y esto dará 1304,0093 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. A eso le aplico la raíz y me queda que la velocidad final es de 36,11 metros por segundo. Ese es el módulo de la velocidad final, que era lo que pedía calcular. Y después pedía calcular el ángulo. Para calcular el ángulo utilizo la función tangente. La tangente del ángulo es la componente y sobre la componente x. Pero yo tengo que averiguar el ángulo, no la función tangente. Entonces aplico la recíproca, que es la tangente a la menos 1, de la componente y, que es menos 31,3051, sobre la componente x, que es 18. Aplico esto con la calculadora y me da menos 60 grados, 6 minutos, 6,1 segundos. Pero si yo grafico, este menos 60 grados está medido en sentido horario. Y yo quiero calcular, por ejemplo, en sentido antihorario el ángulo, que es como nosotros siempre lo calculamos. Entonces a este menos 60 le tengo que sumar 360 para poder determinar el ángulo, que es el de 2,99, 53 minutos, 53,9 segundos. Y ahí finalizó el problema.